En las profundidades de las cavernas frías y oscuras que alguna vez sirvieron de refugio a los antepasados más remotos de la humanidad, se esconden secretos que desafían nuestra comprensión. Allí, en un tiempo en que la supervivencia dependía del más mínimo recurso y la naturaleza mostraba su rostro más despiadado, los seres humanos enfrentaban dilemas que, en apariencia, parecen propios de relatos de horror o mitos ancestrales. Sin embargo, los vestigios arqueológicos encontrados en diversos lugares del mundo nos obligan a repensar esa imagen unidimensional. No solo son restos de una lucha constante por la vida, sino también testimonios de decisiones que pudieron tener un carácter ritual, cultural o, en última instancia, de una desesperación extrema. La idea de que los neandertales practicaron el canibalismo no es una novedad en la ciencia, pero la evidencia que se acumula en los últimos años ha puesto en duda muchas de las interpretaciones tradicionales. Hasta hace unas décadas, la visión común sobre estos homínidos los situaba como criaturas primitivas, carentes de cultura y únicamente movidas por instintos básicos. Sin embargo, los hallazgos de huesos humanos con marcas precisas, realizadas con herramientas de piedra, han sembrado una duda profunda. ¿Podría ser que estos seres, considerados nuestros parientes cercanos, hayan llegado a practicar el consumo de sus propios congéneres? La existencia de restos humanos marcados por cortes, golpes y quemaduras en contextos arqueológicos específicos invita a una reflexión más compleja, en la que el ritual, la supervivencia o incluso una mezcla de ambas parecen jugar un papel decisivo. Pero no se trata solo de identificar marcas en huesos antiguos. La pregunta que surge con fuerza es ¿qué significado tenían esas marcas en su tiempo? ¿Era un acto de violencia desenfrenada? ¿Una lucha por recursos escasos que los llevó a extremos desconocidos? ¿O por el contrario, formaba parte de un ritual sagrado? Una ceremonia que consagraba la muerte, el sacrificio o la comunión con algún poder superior. La línea que separa la violencia de la espiritualidad en culturas tan antiguas resulta difusa, y en ese filo delicado se encuentra la clave para entender quiénes fueron estos seres que en su lucha por sobrevivir quizás cruzaron límites que nosotros, con nuestra perspectiva moderna, aún no logramos comprender del todo. Este escenario plantea un desafío fundamental: ¿cómo interpretamos los vestigios del pasado sin caer en prejuicios o suposiciones simplistas? La evidencia física, en su frágil y enigmática forma, nos invita a adentrarnos en un mundo donde la existencia era una constante confrontación con la muerte y el hambre, pero también puede haber sido un espacio de ritos y significados profundos. La posibilidad de que el canibalismo haya sido una parte de esa cultura, ya sea en forma de ritual o de desesperación, nos obliga a cuestionar qué significa ser humano y qué límites morales y culturales estaban dispuestos a cruzar nuestros antepasados en su lucha por seguir vivo. A medida que avanzamos en esta exploración, la historia de los neandertales se revela como un espejo que refleja nuestras propias tensiones y dilemas. La línea entre la civilización y la barbarie, entre la cultura y la violencia, se vuelve difusa en esos tiempos lejanos. La narrativa de sus vidas, marcada por decisiones extremas, nos desafía a entender que la humanidad no es una línea recta, sino un tejido complejo de acciones, creencias y necesidades que en ocasiones nos llevan a cuestionar nuestra propia moralidad. La historia que aquí se despliega no solo busca iluminar un capítulo oscuro del pasado, sino también invitar a la reflexión sobre cómo interpretamos lo que significa ser humanos y qué secretos todavía permanecen enterrados en los huesos que custodian sus historias. En este recorrido, el pasado se presenta como un laberinto de enigmas, cuya respuesta puede cambiar nuestra visión de la historia y, potencialmente, de nosotros mismos.
La escena está preparada para adentrarnos en los hallazgos, en las preguntas sin respuesta y en las interpretaciones que aún están por descubrirse. La historia de los neandertales, con su dualidad de violencia y cultura, de desesperación y ritual, nos invita a explorar un mundo que, aunque distante en el tiempo, sigue resonando con las inquietudes y dilemas que enfrentamos en la actualidad. En ese eco de sus decisiones, en esas marcas en los huesos, se esconde una historia que desafía los límites de nuestra comprensión y nos invita a cuestionar quiénes fueron verdaderamente estos seres que compartieron con nosotros el escenario de la existencia en la Tierra. Otra dimensión que enriquece esta discusión es la posible relación entre prácticas caníbales y el concepto de territorialidad en las comunidades neandertales. La evidencia arqueológica de restos humanos consumidos en contextos específicos, como cuevas o áreas cercanas a sus asentamientos, puede interpretarse también como una forma de marcar dominio sobre un espacio. La acción de desmembrar y consumir a un adversario o a un miembro de la propia comunidad podría haber tenido un doble propósito, tanto ritual como estratégico. En sociedades donde los recursos eran escasos, la incorporación de carne humana, si bien repulsiva desde nuestro punto de vista moderno, podría haber sido vista como una forma de absorber la fuerza, la esencia o incluso las cualidades del difunto, reforzando así la cohesión grupal y la protección frente a amenazas externas. En ese contexto, resulta fundamental analizar cómo las prácticas de canibalismo podrían haber estado vinculadas con un sistema de creencias que otorgaba un significado más profundo a la muerte y al consumo. La presencia de restos humanos con marcas de quemaduras en ciertas excavaciones, por ejemplo, podría indicar un proceso de ritualización donde la carne se preparaba con un propósito simbólico, más allá de la mera supervivencia física. La quema, en muchas culturas antiguas, simbolizaba la purificación o la transformación espiritual. Si en algún momento estas prácticas tenían un carácter sagrado, entonces el acto de consumir a un miembro del grupo no sería solo una cuestión de hambre, sino una forma de honrar o integrar la fuerza vital del difunto en la comunidad. La diferencia radica en cómo interpretamos esas marcas. ¿Son signos de violencia o representan un acto de comunión con las fuerzas que se veneraban? Asimismo, la existencia de objetos personales o elementos rituales asociados a estos restos puede respaldar la hipótesis de que el canibalismo en algunas comunidades neandertales respondía a una cosmovisión compleja. En ciertos hallazgos se han encontrado adornos o símbolos grabados en huesos que contienen restos humanos, lo cual sugiere que estos no eran considerados meros desechos biológicos, sino componentes de un sistema de creencias. La posibilidad de que estas prácticas formaran parte de rituales de transición, de iniciación o de protección enriquece la perspectiva sobre su cultura. No deben entenderse como acciones impulsivas o simplemente brutales, sino como manifestaciones de una estructura simbólica que, en su contexto, adquiría un sentido profundo y sagrado. Por otra parte, es preciso considerar cómo estas acciones se relacionan con la percepción que tenían los neandertales de la muerte y la continuidad de la existencia. La presencia de marcas en huesos humanos que parecen haber sido sometidos a procesos de preparación para el consumo puede indicar una visión del mundo donde la muerte no era un final, sino un paso hacia otro estado de ser. La idea de extraer la fuerza o la energía del difunto a través del consumo puede estar vinculada a conceptos de reencarnación, regeneración o comunión con los ancestros. En ese sentido, estas prácticas no solo tenían un componente físico, sino también espiritual, que influía en la manera en que estos seres se relacionaban con su entorno y con su propia mortalidad.
Ahora bien, si consideramos cómo estas interpretaciones afectan nuestra visión de la humanidad, surge una cuestión perturbadora. ¿Hasta qué punto la frontera entre cultura y violencia puede ser difusa? La existencia de prácticas caníbales, en contextos específicos y con significados profundos, nos obliga a cuestionar si la moralidad y las normas sociales son universales o si, por el contrario, dependen de las circunstancias. La historia de los neandertales, en su complejidad, revela que la supervivencia puede exigir acciones que, en otro tiempo y espacio, serían consideradas abominables. En este sentido, el análisis de restos con marcas de consumo humano requiere no solo una interpretación arqueológica, sino también una reflexión ética y filosófica sobre cómo las circunstancias extremas pueden alterar nuestra percepción de lo correcto e incorrecto. Al profundizar en estas perspectivas, resulta evidente que el estudio del canibalismo en los neandertales trasciende la mera búsqueda de respuestas históricas. Implica también una exploración de los límites de la humanidad, de cómo las necesidades básicas y las creencias pueden converger en comportamientos que desafían nuestra moralidad moderna. La complejidad de sus acciones, lejos de reducirse a un simple acto de violencia, revela un entramado de significados y funciones que aún nos desafían a comprender la totalidad de su cultura. La historia de estos seres, entonces, se presenta como un espejo en el que reflejamos nuestras propias tensiones y contradicciones, invitándonos a cuestionar no solo quiénes fueron, sino también qué significa ser humano en un mundo en constante cambio y adversidad. Un aspecto que suele pasar desapercibido en las interpretaciones sobre el canibalismo neandertal es la relación que mantenían con su entorno natural y cómo esta interacción podría haber influido en sus decisiones más extremas. La escasez de recursos no solo implicaba una lucha por alimentos, sino también una adaptación constante a un ecosistema hostil, donde cada animal, planta o incluso restos humanos podían convertirse en una vía de supervivencia. La caza de grandes mamíferos, por ejemplo, requería estrategias complejas y en ocasiones la escasez de presas podría haber llevado a explorar alternativas menos convencionales, abriendo la posibilidad de que la carne humana se incluyera en su dieta como un recurso de último recurso. La percepción de la naturaleza como un sistema que ofrecía tanto vida como muerte probablemente contribuía a que las líneas entre lo sagrado, lo prohibido y lo necesario se difuminaran. Podemos imaginar cómo, en un contexto donde la escasez se volvía desesperante, la acción de consumir miembros de la propia especie podía tener una connotación simbólica que trascendía la simple necesidad física. La incorporación de huesos humanos en rituales de alimentación no solo respondería a una estrategia de supervivencia, sino también a una visión del mundo en la que los límites entre la materia y la espiritualidad se entrelazaban de manera intrincada. La tierra, los animales y los ancestros formaban un tapiz donde cada acto tenía repercusiones en un plano más allá de lo tangible. La presencia de restos humanos quemados o desmembrados en contextos ceremoniales, por tanto, puede entenderse como una forma de canalizar fuerzas invisibles, de integrar la muerte en un ciclo de renovación y protección. Otra dimensión relevante es cómo estos comportamientos podrían estar ligados a la transmisión cultural y a la memoria colectiva. La repetición de ciertos rituales, si es que efectivamente existieron, sugiere una tradición que se transmitía de generación en generación, consolidando un sistema de creencias que justificaba acciones consideradas hoy tabú. La existencia de marcas en huesos que parecen haber sido retocados o preparados con un propósito específico no puede reducirse a meros accidentes o violencia casual. Más bien, podrían ser manifestaciones de un conocimiento compartido.
de una manera de entender la muerte y la vida que se asentaba en símbolos y gestos rituales. La cultura en esta visión no solo se componía de herramientas y tecnologías, sino también de prácticas que reforzaban la cohesión social y la identidad grupal a través de gestos que hoy nos resultan incomprensibles o incluso repulsivos. En ese sentido, no se puede ignorar que el acto de consumir restos humanos en ciertos contextos puede estar vinculado también a una forma de control social o de jerarquización interna. La distribución de la carne, la selección de quién participaba en ciertos rituales y el modo en que se realizaban estas acciones podrían haber servido para reforzar las alianzas o para señalar diferencias dentro del grupo. La idea de que el canibalismo pudiera tener una función social en la que el poder se manifestaba a través de la apropiación de la fuerza vital del otro abre un campo de análisis que trasciende la mera supervivencia física. La antropología moderna ha evidenciado que en muchas culturas actuales y pasadas, ciertos actos considerados tabú en nuestra moralidad occidental tenían un papel central en la estructuración de las relaciones sociales y en la construcción de la identidad colectiva. Otra dimensión que resulta crucial al analizar estas prácticas es el impacto psicológico y emocional que debían experimentar estos seres en el momento de realizar tales acciones. La necesidad de justificar o racionalizar comportamientos tan extremos requiere una comprensión mucho más profunda de su mundo interior, que probablemente estaba marcado por un sistema de creencias, miedos y esperanzas muy distinto al nuestro. La percepción de la muerte como un proceso sagrado que podía ser penetrado a través de acciones simbólicas podría haber proporcionado un marco que mitigaba la violencia inherente a la acción. Sin embargo, también es posible que estas experiencias dejaran huellas profundas en su psique, en forma de rituales que ayudaran a procesar el duelo, la pérdida y la agresión. La existencia de códigos y símbolos en sus prácticas funerarias, en su arte rupestre y en sus objetos, refuerza la idea de que estos seres no eran meros animales racionales, sino actores conscientes de su propia existencia en un mundo que les exigía comprender y aceptar la finitud de la vida. Por último, conviene señalar que la interpretación de estos hechos como prácticas rituales o de supervivencia no debe cerrarse a una única perspectiva. La complejidad de la conducta humana, incluso en sus formas más primitivas, invita a una mirada multidimensional que contemple factores biológicos, sociales, culturales y espirituales. La existencia de restos con marcas de consumo humano en contextos de crisis puede reflejar una mezcla de motivaciones internas y externas, en la que la necesidad física y la cosmovisión se entrelazan de manera inseparable. La apertura a nuevas interpretaciones apoyadas en hallazgos arqueológicos y en teorías interculturales enriquece nuestro entendimiento y nos desafía a abandonar prejuicios simplistas que puedan empañar la verdadera profundidad de estos antiguos comportamientos. Solo así podremos aproximarnos con mayor sensibilidad y rigor a una historia que todavía tiene mucho por revelarnos sobre quiénes fueron realmente estos seres y qué caminos recorrieron en su enigmático viaje por la Tierra. Al considerar las prácticas neandertales desde una perspectiva diferente, surge la posibilidad de que su relación con la muerte y los restos humanos fuera mucho más que simples acciones de supervivencia o rituales aislados. Quizás formaban parte de un sistema cognitivo mucho más complejo, ligado a su percepción del mundo y del orden natural. La manera en que estos seres interpretaban los signos de la muerte, las marcas en los huesos y las alteraciones en los restos puede reflejar una cosmovisión en la que los cuerpos no solo eran receptáculos físicos, sino también portadores de un significado simbólico profundo
relacionado con la conexión entre los vivos, los muertos y las fuerzas que gobernaban su entorno. La presencia de marcas de corte en huesos humanos, en algunos casos acompañadas de indicios de procesamiento con herramientas, no solo puede entenderse como una acción pragmática, sino también como un acto que afirmaba una cierta relación con el mundo espiritual, donde el acto de manipular los restos adquiría un carácter de comunicación o de transformación. En ese escenario, resulta pertinente explorar cómo estas acciones podrían haber sido parte de un diálogo ancestral con la naturaleza misma. La manipulación de restos humanos, en ocasiones, puede asemejarse a las ceremonias de ofrenda que encontramos en culturas tradicionales, en las cuales la materia física se convierte en un puente entre diferentes planos de realidad. La idea de que ciertos huesos fueran sometidos a procesos de quemado o alteración intencional podría responder a una intención de liberar energías, purificar o incluso transformar a los difuntos en elementos que fortalecían a la comunidad. En este sentido, la práctica no sería solo un acto de consumo o violencia, sino también una forma de mantener vivas las conexiones con sus ancestros, asegurando la continuidad de la memoria y el poder de la comunidad a través de gestos que, en su contexto, adquirían un carácter sagrado. Por otra parte, al analizar cómo estas prácticas se relacionaban con la organización social, se hace evidente que podrían haber servido para establecer jerarquías o roles dentro del grupo. Es posible que ciertos individuos, considerados portadores de un específico conocimiento o de un linaje especial, participaran en rituales que involucraban el consumo de restos humanos. En ese marco, el acto de ingerir parte del cuerpo de un ancestro o de un líder fallecido podía simbolizar la absorción de sus cualidades, su fuerza o su sabiduría, reforzando la autoridad y el respeto hacia esos personajes. La transmisión de poder o de conocimientos a través de estos gestos adquiere así una dimensión de continuidad cultural que va más allá de la mera supervivencia física, llegando a configurar un sistema de valores y creencias que articulaba la identidad colectiva. Otra faceta que enriquece esta perspectiva es la posible existencia de códigos no verbales en la realización de estos rituales. La presencia de objetos simbólicos, patrones específicos en huesos o incluso la disposición espacial de los restos podría indicar que los neandertales tenían un lenguaje propio, basado en gestos, símbolos o configuraciones que transmitían mensajes complejos. La disposición de huesos en determinados patrones, por ejemplo, puede entenderse como una forma de comunicar ideas sobre la muerte, el poder o la protección que trascendían las palabras y se expresaban a través de acciones concretas y visuales. La existencia de estos códigos no solo revela una dimensión artística o decorativa, sino también una forma de pensamiento abstracto en la que la manipulación de restos humanos se integra en un sistema de significados compartidos y en una cosmología propia. Ahora considere cómo este enfoque altera nuestra percepción de los neandertales como seres meramente instintivos y limitados. La incorporación de estos aspectos simbólicos y rituales en su conducta sugiere que poseían una conciencia compleja, capaz de conceptualizar conceptos que en nuestra cultura moderna asociamos con el mundo espiritual, la memoria y la continuidad cultural. La idea de que sus acciones no solo respondían a una necesidad material, sino también a un entramado de significados y creencias, invita a replantear la historia de estos antepasados. La frontera entre lo material y lo espiritual, entre la acción pragmática y la expresión simbólica, se difumina, revelando una humanidad que, en ciertos aspectos, puede ser tan profunda y rica como la nuestra. La forma en que se relacionaban con sus muertos, en sus gestos y en sus rituales, refleja una mente que buscaba comprender su existencia a través de símbolos,
que utilizaba las acciones físicas para proyectar su visión del mundo y que en última instancia construía una identidad que trascendía la mera biología. Otra dimensión que merece atención es la posibilidad de que estas prácticas no solo respondieran a un conjunto de creencias, sino también a una estrategia de adaptación ante cambios climáticos extremos o alteraciones en su entorno. En períodos de enfriamiento global o de migraciones forzadas, las comunidades neandertales debieron enfrentarse a una disponibilidad de recursos cada vez más reducida. La necesidad de maximizar cada posible fuente de alimento podría haber llevado a incluir en su dieta restos humanos, no como un acto habitual, sino como un recurso de emergencia, un último recurso que se activaba en momentos críticos. La relación entre condiciones climáticas adversas y la intensificación de estas prácticas puede reflejar una respuesta adaptativa, en la que la absorción de la fuerza vital del otro se integraba en un proceso de supervivencia en las circunstancias más desesperadas. En este contexto, es esencial explorar cómo estas acciones podrían estar relacionadas con una percepción del tiempo y la muerte que difiere radicalmente de la nuestra. La concepción de la vida como un ciclo en el que la muerte no representa un final absoluto, sino una transformación, puede explicar la aceptación de prácticas que hoy consideramos inaceptables. La posibilidad de que los neandertales practicaran el canibalismo ritual en momentos de tránsito, como durante los funerales o en ocasiones de crisis comunitaria, sugiere que veían los restos humanos como portadores de un poder que podía ser transferido o vitalizado mediante ciertos gestos. La transformación del cuerpo en un símbolo de continuidad, en lugar de una separación definitiva, podría indicar un pensamiento en términos de circulación de energías y de conexiones que trascendían la existencia individual. Otra faceta interesante radica en cómo estos comportamientos podrían haber influido en la transmisión de conocimientos y prácticas sociales. La repetición de ciertos rituales en los que la manipulación de restos humanos se convertía en un acto colectivo, habría reforzado los lazos internos y establecido patrones de comportamiento que perduraron en generaciones. La existencia de objetos o marcas en huesos que parecen haber sido utilizados como herramientas, amuletos o símbolos, evidencia de una cultura en la que el acto de manipular restos humanos adquiría un significado que trascendía la mera funcionalidad. La memoria de estos gestos, transmitida oralmente o a través de objetos, rituales, habría contribuido a consolidar un sistema de valores que vinculaba la muerte, la comunidad y la protección contra amenazas externas. De hecho, resulta fundamental considerar también cómo estas prácticas podrían haber servido para establecer un control psicológico sobre el entorno. La presencia de restos humanos en determinados espacios, acompañada de símbolos o patrones específicos, puede interpretarse como una forma de delimitar territorios espirituales o de marcar zonas sagradas. La manipulación de huesos en rituales públicos o secretos en determinados lugares puede haber funcionado como una forma de imponer un orden simbólico, reafirmando la autoridad de los líderes o de los chamanes que dirigían estas ceremonias. La percepción de que ciertos restos poseían cualidades mágicas o protectores, basada en su manipulación y en los rituales asociados, probaba que la cultura neandertal no solo era pragmática, sino también profundamente simbólica, con un sistema de conocimientos y creencias que articulaba su relación con el mundo tangible e intangible. Ahora, considere cómo todo esto impacta en nuestra comprensión de la moralidad y la ética en contextos de extremo riesgo. La existencia de prácticas que hoy nos parecen aberrantes puede entenderse, en ciertas circunstancias, como respuestas racionales a una realidad en la que abandonar la comunidad o rendirse a la desesperación
equivaldría a la extinción. La percepción de que la vida y la muerte estaban atravesadas por fuerzas de carácter espiritual y ritual, en lugar de ser simplemente procesos biológicos, lleva a replantear la idea de que estos seres actuaban sin conciencia moral. En entornos donde la supervivencia dependía de decisiones que podían escandalizarnos, el sentido de comunidad y protección podía justificar acciones que en otros contextos serían inadmisibles. La moralidad, en esas circunstancias, no era una norma universal, sino una construcción dinámica, adaptada a las necesidades de un mundo que exigía respuestas radicales y a veces desgarradoras. Por último, esta visión más profunda invita a entender que las prácticas de consumo humano en los neandertales no pueden ser interpretadas únicamente desde una perspectiva de barbarie, sino desde un marco cultural mucho más complejo y multifacético. La interacción entre su entorno, sus creencias, su percepción del tiempo y la muerte conformaba un sistema en el que cada acto, por extremo que parezca, tenía un significado y una función dentro de su lógica interna. La historia de estos seres, en su aparente brutalidad, revela una humanidad que, en ciertos aspectos, puede ser tan intrincada y significativa como la nuestra. La manera en que enfrentaron la finitud, la incertidumbre y la cohesión social, a través de gestos que hoy nos impactan, nos desafía a ampliar nuestra empatía y comprensión, reconociendo que en su mundo los límites entre lo racional y lo simbólico estaban mucho más difusos de lo que solemos aceptar. Una dimensión menos explorada, pero igualmente significativa, se relaciona con la posible existencia de rituales de transformación, en los que el consumo de restos humanos fungía como un acto de renacimiento simbólico. En muchas culturas antiguas, la ingestión de partes de un difunto no solo implicaba la asimilación de su fuerza, sino también la incorporación de sus atributos espirituales, con el objetivo de fortalecer el espíritu de la comunidad o de un individuo en particular. La evidencia de huesos con marcas de corte en patrones que sugieren una preparación cuidadosa puede interpretarse como una etapa de transición, en la que el cuerpo se convertía en un receptáculo de poder. En ese proceso, no solo se buscaba la continuidad ancestral, sino también una forma de conectar con lo sagrado, estableciendo una especie de comunión con el mundo de los muertos que trascendía la simple relación física. Por otra parte, otra capa que enriquece esta visión es el papel que podrían haber desempeñado los restos en la protección contra amenazas externas, ya sean animales, otros grupos humanos o incluso fuerzas invisibles atribuidas a sus creencias. La colocación estratégica de huesos marcados en ciertos lugares, acompañada de modificaciones rituales, sugiere una función de amuleto o talismán. La idea de que estos objetos tenían un poder protector se fundamenta en la percepción de que el acto de manipular y transformar restos humanos confería una energía que podía repeler peligros. En este sentido, los huesos consumidos o alterados no eran simples residuos, sino símbolos vivos que mantenían activo un vínculo con las fuerzas que gobernaban su mundo, sirviendo como una línea de defensa mágica o espiritual, en un escenario donde la vulnerabilidad era constante. Asimismo, resulta crucial analizar cómo estas prácticas podrían haber influido en la construcción de identidades colectivas. La participación en rituales de consumo o transformación de restos humanos seguramente actuaba como un elemento cohesivo, reforzando los lazos internos del grupo y diferenciándolos de otros. La pertenencia a un mismo conjunto de creencias y acciones ritualizadas proporcionaba un sentido de pertenencia y estabilidad en un entorno impredecible. La transmisión de estos gestos a través de generaciones contribuía a consolidar una memoria cultural que, en última instancia, moldeaba la percepción de la comunidad respecto a su historia, sus ancestros
y la continuidad de su linaje. La práctica, más allá de su carga simbólica, se convertía en un acto de afirmación identitaria, un medio de mantener vivo el legado de sus antepasados en medio de un mundo desafiante y en constante cambio. Otra arista que merece atención es la posible relación entre estas acciones y el control de los recursos escasos. La presión por la supervivencia en entornos adversos no solo empujaba a la utilización de todos los medios disponibles, sino que también podía generar un sentido de urgencia que justificaba comportamientos extremos. La idea de que ciertos restos humanos, por su carácter sagrado o poderoso, podían ser utilizados como sustento o como fuente de fuerza, se asemeja a prácticas de otras culturas en las que los objetos o cuerpos considerados sagrados se convierten en recursos tangibles para afrontar calamidades. En este contexto, el acto de consumir restos de individuos fallecidos puede entenderse como un acto estratégico en el que la línea entre lo sagrado y lo utilitario se difumina, reflejando una visión pragmática que no excluye lo simbólico, sino que lo integra en un sistema de supervivencia y protección. De igual modo, es esencial reflexionar sobre cómo estas prácticas pueden haber tenido un impacto psicológico duradero en las comunidades neandertales. La exposición constante a la muerte, la manipulación de restos y las ceremonias relacionadas probablemente modelaron una percepción del mundo donde la finitud era un estado transitorio y la existencia de fuerzas invisibles era un hecho cotidiano. La participación en rituales que involucraban el consumo o la transformación de huesos puede haber inducido estados de trance o éxtasis, facilitando experiencias que reforzaban la cohesión social y la percepción de control sobre su destino. La comunidad no solo se enfrentaba a las amenazas del entorno, sino también a la incertidumbre de su propio destino. Y en ese escenario, las prácticas rituales servían como un mecanismo de afrontamiento, un modo de transformar el temor en una forma de poder. Por último, hay que reconocer que estas prácticas pueden haber sido interpretadas en su tiempo como expresiones de autoridad o autoridad espiritual. La manipulación de restos humanos en manos de chamanes o líderes religiosos quizás funcionaba como una demostración de su conexión con lo sagrado, consolidando su estatus y controlando las creencias de los demás. La presencia de marcas en huesos, acompañadas de símbolos o inscripciones, puede ser vista como una forma de comunicar poder, de establecer un orden en el caos de un mundo impredecible. En ese marco, el consumo o la transformación de restos humanos no solo tenían una función práctica, sino también un significado de dominio simbólico, en el que el acto en sí mismo reforzaba la autoridad de quienes dirigían estos rituales, creando una estructura social en la que lo espiritual y lo terrenal estaban entrelazados de manera inseparable. Al profundizar en las implicaciones de estas prácticas, resulta evidente que para los neandertales, el acto de manipular restos humanos adquiría un carácter que trascendía la simple acción física, transformándose en una forma de establecer un vínculo tangible con lo desconocido. La laboriosa preparación de huesos, en ocasiones con patrones específicos o incluso inscripciones, podría interpretarse como una forma de codificación simbólica, en la que cada marca, cada corte, servía para comunicar un mensaje que solo los miembros de la comunidad comprendían en su totalidad. Estas marcas no eran meras marcas de uso, sino que funcionaban como un lenguaje pictográfico, una especie de escritura primitiva que transmitía historias, advertencias o enseñanzas a quienes compartían esas mismas creencias. La idea de que los restos humanos sirvieran como vehículos de comunicación, en lugar de simples objetos, revela una percepción del mundo en la que la muerte y la memoria estaban estrechamente vinculadas en un sistema de signos que aún desafía nuestra interpretación racional.
Asimismo, una dimensión que amplía la complejidad de estos rituales es la posible utilización de restos en prácticas de protección contra desastres naturales o fenómenos atmosféricos extremos. La acumulación de huesos, acompañada de ciertos símbolos o rituales específicos, puede haber funcionado como una forma de amuleto colectivo, una especie de escudo espiritual que pretendía influir en las fuerzas naturales. En culturas tradicionales, la presencia de objetos o restos considerados sagrados en lugares estratégicos ha sido una estrategia para apaciguar a las fuerzas de la naturaleza o para evitar catástrofes. En ese sentido, los neandertales podrían haber desarrollado un sistema de protección basado en la manipulación y el depósito de restos humanos, creando un espacio sagrado que operaba como un mediador entre su mundo físico y el mundo de los poderes invisibles. La elección de ciertos sitios para depositar huesos, quizás en zonas de paso o en lugares considerados de poder, refuerza la hipótesis de que estos restos tenían una función que iba mucho más allá del simple recuerdo, funcionando como un talismán para la comunidad. De igual modo, es importante explorar cómo estas prácticas podían ser una manifestación de la percepción del ciclo vital y la regeneración. Para los neandertales, la muerte quizás no constituía un final absoluto, sino una parte de un proceso de renovación en el que los restos adquirían un valor simbólico en la continuidad de la existencia. La incorporación de fragmentos óseos en rituales de fertilidad o en ceremonias relacionadas con la tierra y las cosechas podría haber servido para activar energías que propiciaran el retorno de la vida en forma de nuevas generaciones o de fuerzas naturales. La percepción de la muerte como un paso necesario en un ciclo de transformación puede explicar por qué los restos humanos eran tan cuidadosamente manipulados, quemados o integrados en espacios sagrados. En este contexto, la carne o los huesos no eran solo objetos de consumo o destrucción, sino componentes de un sistema en el que cada elemento representaba un paso en la continuidad del mundo natural y espiritual, reforzando la idea de que la muerte no era un acto de final, sino un puente hacia otra existencia. Por otra parte, resulta fundamental considerar la función de estos rituales en la transmisión de conocimientos y en la conservación de la memoria colectiva. La repetición de acciones similares en diferentes lugares y momentos sugiere que estas prácticas estaban integradas en un corpus de saberes que se transmitía de generación en generación, fortaleciendo la identidad cultural de sus comunidades. La participación en estos rituales, en los que los restos humanos se convertían en objetos de veneración o en símbolos de poder, ayudaba a consolidar un sistema de valores y creencias que orientaba su comportamiento social. La presencia de objetos asociados a estos actos, como adornos o instrumentos rituales, indica que la manipulación de restos no solo cumplía una función práctica, sino que también era una forma de preservar y comunicar un legado espiritual que unía a los miembros del grupo en torno a un sistema de símbolos compartidos. En ese sentido, los restos humanos se convertían en un patrimonio vivo, en un medio para mantener la cohesión y la continuidad cultural frente a las amenazas del entorno y la finitud de la vida. Finalmente, conviene reflexionar sobre cómo estas prácticas podrían haber funcionado como mecanismos de control psicológico en un mundo donde la incertidumbre era una constante. La interacción constante con restos humanos, en contextos rituales o protectores, probablemente moldeó en los neandertales una percepción del tiempo en la que la muerte no era un accidente o un final, sino una etapa dentro de un orden cósmico que ellos mismos contribuían a mantener y comprender.
La manipulación de huesos, combinada con símbolos y ceremonias, podría haber inducido estados de trance o de comunión con fuerzas invisibles, ayudándolos a afrontar el temor a lo desconocido y a la finitud. En ese proceso, cada acto ritual se convertía en un acto de afirmación de su existencia, un modo de reafirmar su lugar en un cosmos que parecía regirse por leyes que solo ellos, en su cosmovisión, podían entender y participar activamente en mantener. Otra dimensión que requiere atención es la manera en que las prácticas rituales relacionadas con restos humanos podrían haber influido en la percepción del tiempo y la memoria dentro de las comunidades neandertales. La interacción con huesos y restos en contextos ceremoniales no solo servía para marcar momentos específicos, sino que también funcionaba como una forma de registrar y transmitir experiencias colectivas, creando una especie de archivo simbólico. En una sociedad donde la escritura aún no existía, la manipulación de restos y la organización espacial de estos objetos en lugares sagrados o de reunión se convertían en un medio de comunicación visual que fortalecía la continuidad del grupo. La repetición de estos gestos en diferentes generaciones no solo reafirmaba sus creencias, sino que también ayudaba a construir una narrativa compartida del mundo y del papel que cada individuo desempeñaba en ese entramado temporal. Desde esta perspectiva, la memoria no era solo un acto individual, sino una estructura social que se materializaba en objetos y acciones rituales. La preservación de huesos en lugares específicos, acompañada de ciertos patrones de disposición, puede interpretarse como un modo de mantener viva la historia del grupo, como si cada hueso fuera un fragmento de un relato que se construía en conjunto. La idea de que estos restos actuaban como portadores de memoria permite entender cómo los neandertales concebían su pasado y su identidad. La repetición de estos gestos en diferentes contextos refuerza la percepción de un tiempo cíclico, donde la historia personal y colectiva se entrelazaban mediante símbolos que servían para recordar, honrar y transmitir conocimientos en un ciclo que parecía no tener fin. Construir sobre esto, sin embargo, implica abrir la mirada hacia la influencia de estos rituales en la formación de un sentido de pertenencia más profundo. La manipulación de restos humanos, en muchas ocasiones, no se limitaba a una acción ritual aislada, sino que formaba parte de una estrategia para fortalecer los lazos emocionales entre los miembros del grupo. La idea de que compartir fragmentos de un antepasado o de un líder fallecido creaba un vínculo de continuidad hace que consideremos estos actos como un medio de consolidar la cohesión social ante amenazas externas o crisis internas. En un mundo donde la supervivencia dependía de la cooperación, estos gestos tendrían un valor social tan importante que superarían la mera función práctica, convirtiéndose en un símbolo de identidad y resistencia que atravesaba generaciones. Por otro lado, la dimensión simbólica de estas prácticas también puede extenderse al plano de la protección frente a fuerzas desconocidas. La tradición de depositar huesos en lugares específicos, adornados con símbolos o envoltorios rituales, funciona como una especie de barricada espiritual. La percepción de que ciertos restos tenían cualidades mágicas o que podían influir en el clima, en la fertilidad o en la protección contra amenazas sobrenaturales, invita a imaginar un escenario en el que la magia y la realidad se entrelazaban sin distinción. La acción de manipular huesos en rituales de protección o de invocación, en cierto modo, se asemeja a la colocación de amuletos en épocas posteriores, en un intento de influir en un orden natural que parecía ser imprevisible y peligroso. La creencia de que estos restos poseían energías activas, capaz de modificar su entorno, refleja una visión del mundo en la que la materia y la fuerza espiritual estaban indisolublemente unidas.
Asimismo, hay que considerar cómo estas prácticas pudieron haber influido en la percepción del poder y la autoridad dentro de sus comunidades. La posesión o exhibición de ciertos restos, en especial aquellos asociados con líderes o chamanes, podría haber funcionado como símbolos de dominio espiritual y social. La evidencia de huesos decorados o con marcas distintivas sugiere que la manipulación de estos restos no solo tenía un valor ritual, sino también una función de control sobre el grupo. La capacidad de interpretar y manipular esos símbolos confería a ciertos individuos un estatus superior que se reafirmaba en cada acto de manipulación y en cada ritual realizado. La autoridad, en este contexto, no solo residía en la fuerza física o en la capacidad de cazar, sino también en la habilidad de actuar como mediadores entre el mundo visible y el invisible, utilizando restos y símbolos para consolidar su liderazgo y mantener el orden social en medio de un mundo impredecible. Finalmente, resulta evidente que estas prácticas no estaban aisladas, sino que formaban parte de un entramado cultural donde lo material y lo espiritual estaban en permanente interacción. La construcción de un sistema simbólico en torno a los restos humanos, en el que cada hueso se convertía en un elemento de transmisión de poder, memoria y protección, refleja una forma de entender su existencia que combina lo tangible con lo intangible. La percepción del tiempo, la memoria y la autoridad en estas sociedades se articulaba en un entramado de gestos y objetos que servían para reforzar su identidad, afrontar las adversidades y mantener vivo un legado ancestral. La riqueza de estos rituales revela una cultura compleja, capaz de transformar la muerte en un acto de continuidad y comunidad, en una forma de entender y enfrentar la finitud con un sistema de creencias que aún nos desafía a comprender la profundidad de su mundo interior. Al contemplar las múltiples líneas de indagación que hemos atravesado, se revela la complejidad de un entramado donde lo tangible y lo simbólico se entrelazan en una danza que trasciende la mera supervivencia. La interacción con los restos humanos, lejos de ser un acto aislado, emerge como un reflejo de una cosmovisión que busca reconfigurar la relación entre sus miembros, sus creencias y las fuerzas que consideran que gobiernan su mundo. En esa perspectiva, cada marca, cada fragmento, se transforma en un vestigio de un universo en el que lo material adquiere un carácter de mediador, un puente que conecta dimensiones que para nosotros parecen irreconciliables. La percepción de que la muerte puede ser un proceso de transformación y que los restos contienen un poder que trasciende la simple existencia física, dibuja un panorama donde las fronteras entre lo espiritual y lo cotidiano se difuminan, generando un escenario en el que las acciones rituales adquieren un peso que va mucho más allá de su aparente crudeza. En ese sentido, resulta revelador que las prácticas que hoy juzgaríamos con incredulidad, en su contexto, tengan una lógica interna que responde a necesidades profundas de cohesión y protección. La elaboración de estos gestos y símbolos, en ocasiones cargados de un simbolismo tan potente que parecen actuar como un lenguaje propio, refleja una cultura que no solo busca comprender su entorno, sino también influir en él. La idea de que las huellas en los huesos, las disposiciones rituales o los objetos asociados formen parte de un sistema de comunicación ancestral en el que lo tangible se convierte en un medio de transmisión de poderes y conocimientos, invita a pensar en una humanidad que en su esencia comparte una misma necesidad de significado y pertenencia. Es como si cada acto ritual fuera un acto de resistencia frente a la finitud, un modo de afirmar que la existencia, en sus múltiples dimensiones, continúa más allá de lo visible y lo material. Al mismo tiempo,
La convergencia de estos aspectos revela que la percepción del tiempo, la memoria y la autoridad en esas comunidades neandertales se tejía en un entramado en el que las acciones ritualizadas servían para estabilizar un orden interno, que a su vez actuaba como ancla frente a los embates del entorno y las amenazas externas. La manipulación de restos en ese escenario deja de ser un acto de violencia para convertirse en un acto de afirmación de un sistema de valores que busca preservar una identidad frente a la incertidumbre. La memoria, entonces, no solo se transmite a través de relatos, sino también mediante gestos, objetos y espacios cargados de significados que se perpetúan en las generaciones venideras. El sentido de continuidad, en ese sentido, se construye en la interacción constante con un legado que no solo se remite al pasado, sino que también se proyecta hacia el futuro, en una especie de danza perpetua que mantiene vivo el espíritu de su comunidad. En esa línea, la percepción de que estos rituales y prácticas tenían un carácter multifuncional, que servían para proteger, comunicar, transformar y recordar, se vuelve esencial para entender la profundidad de su cultura. La visión de un mundo en el que lo simbólico y lo material se funden en una misma trama, revela que estas comunidades no solo enfrentaban la adversidad con herramientas físicas, sino con un entramado de creencias que articulaba su existencia en un nivel mucho más complejo y sutil. La experiencia de la muerte en ese marco se convierte en un acto de construcción, en un proceso que ayuda a dar sentido a la finitud y a fortalecer los lazos que los unen en la incertidumbre. La misma manipulación de huesos, en su aparente brutalidad, se revela como una forma de afirmar que la vida, en su esencia más profunda, continúa en formas que solo el entendimiento ritual podía captar y expresar. Al cerrar el círculo de estas ideas, podemos reconocer que estas prácticas, en su aparente crudeza, contienen una carga simbólica y social que desafía nuestra percepción moderna y racional. La trama que hemos ido tejiendo, en la que lo material y lo espiritual se entrelazan en un ciclo de significados, nos invita a reconsiderar las fronteras de la humanidad en su expresión más auténtica. La historia de los neandertales, en toda su complejidad, parece recordarnos que la búsqueda de sentido, la necesidad de cohesión y la lucha contra la finitud son universales y que en sus gestos, por extremos que parezcan, reside una parte fundamental de su humanidad que aún, en muchos aspectos, nos resulta desconocida y enigmática. Desde esa perspectiva, el camino hacia la comprensión de su mundo no solo implica descifrar marcas y objetos, sino también aceptar que en su interior, como en el nuestro, laten preguntas que trascienden la existencia física y que solo en la integración de todos sus hilos podemos vislumbrar la verdad más profunda. Al final, la historia de los neandertales y sus prácticas en torno a los restos humanos nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la condición humana en sus formas más primitivas. No se trata solo de un relato de violencia o ritual, sino de una expresión profunda de cómo nuestros antepasados enfrentaron su finitud, su incertidumbre y su necesidad de encontrar sentido en un mundo impredecible. La manipulación de huesos, las marcas en los restos y las ceremonias que los acompañaban revelan una cultura que no solo buscaba sobrevivir, sino también comprenderse a sí misma en un cosmos en el que lo espiritual y lo material estaban entrelazados en una danza constante de significado. Este legado, que en su momento pudo parecer oscuro o brutal, en realidad es un testimonio de la complejidad de su pensamiento y de su sensibilidad hacia la existencia. Nos muestra que la frontera entre lo que hoy consideramos civilizado y lo que juzgamos bárbaro no es tan tajante, sino que se diluye ante la evidencia de que la humanidad,
en sus orígenes, navegaba en aguas similares a las nuestras, con miedos, esperanzas y una búsqueda de sentido que trasciende las épocas. La cultura neandertal, con sus rituales y símbolos, nos recuerda que la esencia misma de ser humano no reside únicamente en la tecnología o en el lenguaje, sino en la capacidad de dar forma a su mundo interno, de crear conexiones que trascienden la muerte y que mantienen vivo un legado que aún late en las huellas de sus huesos. Reconocer esta profundidad nos desafía a asumir una mirada más humilde y empática hacia quienes nos antecedieron, entendiendo que la historia no es una línea recta hacia la civilización, sino un entramado de decisiones, creencias y necesidades que, en su complejidad, reflejan nuestra propia naturaleza. La historia de los neandertales, con sus dualidades y enigmas, nos invita a aceptar que la humanidad nunca ha sido una constante, sino un proceso dinámico en el que los límites, las transgresiones y las creaciones se funden en una búsqueda incesante de sentido y pertenencia. La verdadera práctica comienza ahora, en la forma en que interpretamos nuestro pasado, en cómo reconocemos las sombras y luces que habitan en nuestro interior y en la capacidad de aprender de aquellos que, en su tiempo, también enfrentaron la finitud con valentía y misterio. Entender sus gestos, sus rituales y sus creencias no solo amplía nuestro conocimiento histórico, sino que nos invita a cuestionar las propias categorías con las que definimos nuestra humanidad. La historia no es solo un relato de hechos, sino un espejo que refleja nuestras propias tensiones, miedos y aspiraciones. La memoria de los neandertales, en su ambigüedad y profundidad, nos recuerda que en la búsqueda de sentido, en la necesidad de conectar con algo más grande que nosotros, todos estamos en un camino compartido. La verdadera transformación en ese sentido no reside en dominar o juzgar el pasado, sino en abrirnos a su enseñanza esencial, que la humanidad, en su esencia más profunda, es un proceso en constante devenir, una historia que se construye y reconstruye en cada acto de reflexión, en cada acto de reconocimiento de nuestra propia finitud. Que esta reflexión sirva como un recordatorio de que la historia no termina en los huesos, sino que continúa en cada uno de nosotros. La responsabilidad de entender y respetar esas raíces remotas implica también aceptar la complejidad de nuestro propio ser y de nuestro tiempo. La historia de los neandertales, con sus enigmas y símbolos, nos desafía a pensar más allá de las categorías fáciles, a abrazar la incertidumbre y a reconocer que la verdadera humanidad reside en la capacidad de aceptar la sombra y la luz en un proceso que nunca se detiene. Solo así podremos avanzar con conciencia, humildad y respeto hacia lo que fue y hacia lo que aún está por descubrirse en nuestro propio camino.